Si a fines de enero nosotros hablábamos de Johannes Kaiser, el diputado, como un factor que irrumpía en la derecha, hace algunas semanas pareciera haber desaparecido un poco de la escena mediática. De hecho, en esos tiempos, en enero, él insistía en que estaba 100% concentrado en su candidatura presidencial cuando le preguntaban si iba a ser candidato a senador, por ejemplo, o si tenía otro plan. Pero este domingo empezó nuevamente con una abultada agenda de los medios tradicionales, como los llaman en su equipo, pues sabemos. El diputado se hizo conocido, o Johannes Kaiser en ese tiempo, como el youtuber. Claro. Él tiene su canal donde se comunica directamente con sus adherentes, donde comunica sus lineamientos políticos, en fin. Lo sigue haciendo, pero esta vez tiene que, por supuesto, complementar con la prensa. ¿Por qué dejamos de hablar un rato del diputado? Bueno, porque desde marzo hasta la fecha la tendencia de la encuesta ha sido a la baja. Es decir, si irrumpió en el verano con un 13 o un 4%, hoy está en números de solo un dígito. Por eso también es que la pregunta natural en cualquier entrevista es si se va a bajar o no se va a bajar, dado que hay dos candidatos más en el sector, como Evelyn Matei y José Antonio Kast. El diputado se enoja bastante cuando le preguntan esto. Lo van a tener hasta la tusa con la pregunta. Sí, el domingo en Estado Nacional le preguntaron y ayer de nuevo en Matías del Río también tuvo que hacer la misma pregunta en Radio Duna y él respondió... La respuesta fue fuerte, porque le dijo, ¿quieren que dé mi palabra de honor? Exacto. Y no solo eso. Como Luis Miguel. Dice, a mí no me van a venir a manipular con un par de encuestas. A mí no me manda Cadem, no obedezco al señor Isikson, en alusión a la encuesta semanal, donde lo ha mostrado en esta tendencia, que les digo que no es la única en todo caso, todas tienen la misma tendencia. Bueno, y en las preguntas obviamente no solo le preguntan si se va a bajar porque sí, digamos, sino porque hay un escenario que es que el domingo hay una primaria oficialista donde probablemente, según las últimas tendencias, va a ganar la comunista Janet Jara y se ha levantado la tesis de que si eso ocurre, pueden pasar dos candidatos de derecha a la segunda vuelta, en alusión a Evelyn Matei y a José Antonio Kast. Entonces le preguntan, ¿usted podría ser esa piedra de tope para que pase esto inédito, digamos? Y él dice, eso matemáticamente es imposible. No me vengan con ese cuento. No va a ocurrir. No va a ocurrir porque la izquierda nunca va a perder el apoyo que tiene leal del 25 a 30% que tiene el gobierno de Gabriel Boric. Nunca voy a ser el cura de Catapilco del signo contrario. Y además dice, ustedes me dicen esto cuando en 2021 pasaba lo mismo, recordaba en su entrevista. Nadie apostaba un peso por el propio Kast y en 2017 además decían que si Kast se bajaba, Piñera podía ganar en primera vuelta cuando estuvo lejos de poder en esa suma de ser así, digamos. Igual tiene un punto. Tiene un punto. Ahora, en la derecha dicen, bueno, ¿por qué se enoja tanto si él mismo puso un piso o una condición para la continuidad de su carrera? Decían, por ejemplo, yo me acuerdo que en enero, en un artículo que escribí para DF+, él me dijo que voy a competir en primera vuelta si marco en la encuesta entre un 18 y un 20% antes de la inscripción de candidatura. Eso es el 18 de agosto. Algunos también recuerdan que él dijo que el piso mínimo para bajarse era 5%. Ahora está en 7%. Yo no encontré esa cuña, pero en su equipo dicen que efectivamente en algún momento lo dijo. Lo dijo. Sí. Hay bastante diferencia entre un 5 y un 18. Muchísimo. Y ahora están en 7. Entonces, por eso la luz está esta manipulación, tal vez, en ese sentido. Bueno, con todo esto sobre la mesa, la aspiración de Kaiser sigue firme. Estuve ayer reporteando harto con su círculo y él es taxativo, dice que no se bajará y ya tiene un plan delineado. Pero antes de meternos en eso, sobre qué es lo que se viene para Kaiser, revisemos por qué ha bajado la encuesta. A ver. Primero, la explicación del Partido Nacional Libertario se resume en 3 puntos. Primero, dicen que él no ha estado en campaña como si lo han estado los otros candidatos Evelyn Matei y José Antonio Kast. Eso evidentemente señala lo ha sacado de la palestra. Matei, por ejemplo, ya inscribió su precandidatura presidencial y Kast anuncia estas medidas programáticas todas las semanas. Ahora eso, Paula, se refiere a la campaña en terreno, porque claro, en terreno. Mediáticamente ha estado súper activo, ha sido incluso en algunos debates... ha estado casi solo corriendo, en Enela estuvo él y Muley. Claro, en el último tiempo, pero en estos meses. Claro, pero lo que te quiero decir es que en el fondo ha estado en todos los debates, o sea, ha estado en lo público, sí ha estado. Pero un plan andando, digamos, una campaña como tal, dicen, no ha tenido. Y que Kaiser ha hecho giras solamente para formar el partido que fundó este año, el Partido Nacional Libertario, para reunirse, y cuando va a las giras solamente se reúne con militantes, unos 100 militantes, y no, digamos, sale a la calle, a las ferias, en fin. Tercero, que aún no tiene ni un peso invertido. ¿Se acuerdan que él dijo en un momento que no tenía ni un peso para hacer campaña? Bueno, eso también
dicen la jugada en contra porque, bueno, ilegalmente tampoco se puede gastar todavía plata en campaña porque no está inscrito, claro, no está proclamado. Efectivamente. Ahora la diputada Gloria Naivellán, que es una de las parlamentarias de la bancada de los 6 integrantes que tienen los nacional libertarios en el Congreso, me decía ayer, en el verano Johannes subió como la espuma y entonces Kast y Matei se desesperaron y tiraron toda la carne a la parrilla. Nosotros, agregó, no hemos tirado nada a la parrilla. A eso se refieren. No han tirado ninguna propuesta. A diferencia de Chile Vamos, por la caída de Matei en la encuesta, que están un poquito preocupados, en el Partido Nacional Libertario los parlamentarios están súper tranquilos. El diputado Leonidas Romero me decía que justamente estarán tranquilos porque en la calle ellos sienten con su trabajo distrital que mucha gente ya está decidida a votar por Johannes Kaiser. Ahora, vamos a revisar por qué ha bajado según expertos en números, en estudios sobre el comportamiento del votante. Sí, porque está bien que Kaiser esté enojado con Isixson de Cadem, con Exacto. Roberto Isixson de Cadem, pero la verdad es que son varias las encuestas, digamos. Exacto, todas tienen la misma tendencia. Hablé con Juan Pablo Lavín, fundador de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, y me explicó que en el verano el apoyo de Kaiser aumentó gracias al votante que ellos llaman obligado. ¿Quiénes son los obligados? Los en que empezaron a votar desde 2022, desde que instauramos en Chile el voto obligatorio, y que en general son pesimistas, no son ideologizados, votan mucho más por emoción que por razón y están en todos los estratos sociales, en todas las edades, pero principalmente hay una mayor concentración en los estratos sociales bajos. ¿Y por qué los estratos sociales bajos? Que como su nombre lo indica, es un panel, digamos. Es un panel, le preguntan claro a la misma gente durante mucho tiempo, por eso pueden saber si son obligados. Por eso goza también de un nivel de credibilidad en las últimas elecciones. Bueno, ¿y por qué los estratos bajos? Porque cuando en Chile era voluntario, siempre se veía que en las comunas con más ingresos había más participación, claro, en esa tendencia. Bueno, y en el verano, Kaiser estuvo generalmente apoyado por hombres mayores de 60 años, pero en las últimas 2 semanas empezó a haber un éxodo hacia otros votantes. ¿Hacia dónde? A ver. Juan Pablo Lavín me decía que Kaiser se ha desinflado por estos 3 lados. Un 65% de sus adherentes han ido con Kast, un 25% con Matei y un 10% con Franco Parisi. Y Lavín me adelantó que en las próximas semanas puede ser que Parisi siga subiendo, carcomiendo la superficie de Kast y Kaiser, pero sobre todo la de Kaiser. ¿Por qué? Porque el votante más fiel de Kaiser es antisistema. Y quizás Parisi, con esta reaparición que ha tenido en las últimas semanas, puede ser que a ese votante le haga mucho más sentido la figura de Parisi respecto al discurso antisistema. Yeah. Ahora, por lo pronto en el Partido Nacional Libertario apuestan a un ascenso en la encuesta, por supuesto, una vez que empieza a hacer campaña, y dicen en la colectiva que tienen sus propias encuestas, sus propios números. No pude saber qué encuestadora sería o si hacen conteos propios, pero ellos dicen que Kaiser está muy cerca de alcanzar a Kast. Ya. Como repito, no pude ver ninguna de esos estudios. Pero eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dicen. Estos estudios que no mostraron. ¿Cuáles deberían ser entonces los próximos hitos para Kaiser donde ellos apuestan a subir en las encuestas? Es el próximo 12 de julio, que es la proclamación de Johannes, porque eso no ha ocurrido en el Partido Nacional Libertario. Y tendría que haber ocurrido hace un par de semanas. Hace un par de semanas, entonces ahí empiezan que se active la recaudación de fondos, en fin. Esta semana va a tener va a estar bien activo en ese sentido, va a estar en la región de Los Ríos. El jueves se van a reunir con el cardenal Chomalí con estas reuniones que va a hacer el cardenal con los candidatos presidenciales, o sea, no va a ir solamente él. ¿Ya? Bueno, ¿y en qué línea irá su estrategia? Debatir en todas las instancias posibles. Va a ir por Kast, digamos, hacerlo hablar, porque dicen que Kast ha estado demasiado cuidado a juicio de él. A juicio de él, y con la excepción de Enela, que ya vimos ese episodio. Bueno, aprovechó bien. Lo aprovechó bien, ¿no? Notablemente el episodio Kaiser. Bueno, y basar sus relatos en como que solo prometerá lo que se puede cumplir y que habrá voluntad para tomar decisiones incluso impopulares en materia de gasto fiscal. También el día de su proclamación va a buscar presentar nombres, equipo. Hay varios. Por ejemplo, en el área de seguridad la lidera un capitán en retiro del ejército llamado Hans Marowski, quien además es vicepresidente de la colectividad. En lo económico va a estar Víctor Espinosa. En deportes y bienestar, Jorge Mandrú, que es un esquiador alpino. Y su esposa, Iveta Varia, está construyendo su propio equipo porque su principal bandera va a ser reponer la figura de la primera dama en caso de que lleguen a la moneda. Ya. Ahora, los candidatos al Parlamento también van a ser súper importantes. Por ejemplo, su hermana, Vanessa Kaiser, va a ser candidata al Senado por la Araucanía, lo más probable. Ahora, por supuesto, la estrategia va a sufrir... Vaya pelea va a ser esa electoral, digamos. O sea, imagínate si Carter, si es que va, Ruth Hurtado, de republicano. Así es. Bueno. Y la derecha que tiene sus cartas.
Ahora, por supuesto, la estrategia podría sufrir algunos cambios en caso de que... De Chile, vamos, digo, perdón. Claro, la derecha antigua. Claro, la derecha antigua, la derecha nueva. Okay, la estrategia de Kaiser puede sufrir, por supuesto, cambios en caso de que lo que ocurra el domingo, porque dicen, por ejemplo, si gana Jara, el propio Kaiser ha dicho que eso sería terrible, que él está aterrado de esa idea y que de ser así, señaló, querrá decir que Chile está en una crisis peor que la que él está pensando. ¿Y eso podría hacerlo cambiar de idea? Probablemente podría hacerlo cambiar estrategia. No, de idea no. No en ese sentido. No. Pero sí estrategia. Sí estrategia. Sí endurecerse más, por ejemplo. Vamos a ver. Hay que contar los votos del 29. Y es la proclamación del 12 de julio. Y todo eso.